soledad, nadie ni por piedad. Dame tu amor esta noche, alguien que me ayude a las sombras borrar. Dame tu amor esta noche, hasta que amanezca y ver el día estallar. Hasta que amanezca y ver el día estallar. Como se muestra en el cine, siempre hay un final feliz. Es distinto a lo que tengo que vivir. Aburrido me encuentro esta noche y la densa oscuridad es mi único aliado en verdad. No hay más que soledad, nadie ni por piedad. Dame tu amor esta noche, alguien que me ayude a las sombras volar. Dame tu amor esta noche, hasta que amanezca y ver el día estallar. Hasta que amanezca y ver el día estallar. Que soledad, nadie ni por piedad. Dame tu amor esta noche, alguien que me ayude a las sombras borrar. Dame tu amor esta noche, hasta que amanezca y ver el día estallar. Dame tu amor esta noche, alguien que me ayude a las sombras borrar. Dame tu amor esta noche, hasta que amanezca y ver el día estallar. Hasta que amanezca y ver el día estallar. Muy buenos días Río Gallegos, buenos días Santa Cruz, buenos días Argentina, buenos días Malvinas, ya sonando en el aire de Radio Nuevo, día 7 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina y comenzamos una nueva jornada junto a vos aquí en el aire de la 100.9 en Radio Nuevo Día, nos podés escuchar también por YouTube. Hay una cuestión técnica del streaming de radio en radionuevodía.ar, etcétera. No estamos pudiendo emitir en vivo por cuestiones técnicas, como le digo, que hoy, si todo sale bien, se subsanarán, pero ténganos paciencia, al menos por el momento ténganos paciencia porque justamente eso es lo que está aconteciendo en la mañana de hoy. Bienvenidos por el lapso de 2 horas, te voy a contar los principales títulos de la jornada y obviamente acompañándolo con buena música. No me acuerdo cuándo fue ese día que te vi. No fue hace mucho, pero lo veo lejos. No entiendo para qué me llamaste esa vez. Yo estaba bien ahí y vos también. Bailando arriba como hacen las mariposas. Una mariposa blanca bailando ahí. Ahí estaba yo en la sombra escondido,
mundo en el que nunca pedí estar. Nunca escuché consejos bobos, creo que hice bien. Los sabios del camino siguen ahí. 8 décimas de grado sobre cero la temperatura actual, 9 décimas de grado bajo cero la sensación térmica, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Río Gallegos a esta hora, la humedad del 89% y la máxima para este jueves es de 7 grados. Se espera cielo ligeramente nublado para esta jornada sin precipitaciones ni vientos fuertes para este jueves 4 de junio. Paso el puente y no te vuelvo a ver. Sos lo que queda por perder. Bailando arriba como hacen las mariposas, una mariposa blanca bailando ahí. Dos décimas de grado bajo cero la temperatura actual en el Calafate, en la precordillera santacruceña. Cielo algo nublado allí, la humedad es del 92% y el viento sopla en direcciones variables a 4 kilómetros por hora en este jueves, que también, al igual que Río Gallegos, tiene una máxima pronosticada de 7 grados. Cielo parcial a ligeramente nublado, sin precipitaciones ni vientos fuertes para el Calafate y la cuenca carbonífera en esta jornada de jueves 4 de junio, como estamos transitando ya, como ya hemos comenzado a transitar en esta mañana. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. La risa, la bronca y la partida. Buscando. 2 grados bajo cero la temperatura actual en Perito Moreno, capital arqueológica de Santa Cruz. La humedad del 88% y el viento sopla a 5 kilómetros por hora. El cielo se presenta despejado en este jueves, que tiene una máxima de 8 grados, sin precipitaciones pronosticadas y con viento de baja intensidad soplando, en este caso, desde el este en Perito Moreno. Distinto el clima que se presenta a esta hora en Caleta Olivia, donde la temperatura actual es de 6 grados, la humedad del 74% y el viento sopla a 11 kilómetros por hora desde el este, desde el noreste en este caso. El cielo se presenta despejado, no hay precipitaciones a la vista y la máxima para hoy en Caleta Olivia será de 13 grados en este otoño profundo que todavía sigue dando tregua. Brillan tan lejos, vuelan los cielos. 5 grados la temperatura actual en Ushuaia, 2 grados 8 la sensación térmica, humedad del 82% en la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, una de las provincias más grandes de nuestro país. Viento soplando desde el noroeste a 10 kilómetros por hora. Para Ushuaia en la jornada de hoy, la máxima es de 8 grados
cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones pronosticadas y con vientos que sobre todo en horas de la mañana soplarán con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Te dije, despejado, sin lluvias y con máxima de 8 para Ushuaia. Olvidaremos lo que fuimos. La risa, la bronca y la partida. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. En Puerto Argentino, en las Malvinas, en las Islas Malvinas Argentinas, 6 grados 5 la temperatura actual. La sensación térmica es de 1 grado, el cielo se presenta cubierto a esta hora, la humedad es del 98% y el viento sopla desde el oeste a 45 kilómetros por hora en este jueves, que tiene una máxima pronosticada de 8 grados y precipitaciones previstas sobre todo para horas de la mañana y quizá en la tarde. Lluvias se presentarán allí en Puerto Argentino, viento además con ráfagas que sobre todo en horas de la mañana soplarán a 80 kilómetros por hora y luego hacia la tarde y noche descenderá la intensidad de las mismas un poco, nada más a 70 kilómetros por hora. Es el pronóstico para este jueves en Puerto Argentino, en las Malvinas, en nuestras Islas Malvinas. Y por último me voy a la base Marambio, donde la temperatura actual es sobre cero, 2 grados la temperatura actual. 4 grados 5 la sensación térmica, bajo cero en este caso, humedad del 81% y viento soplando desde el noroeste a 38 kilómetros por hora, cielo mayormente nublado y máxima que ya la hemos superado de 1 grado para la Antártida Argentina, puntualmente para la base Marambio. Solía verla siempre temprano en las mañanas. Tomaba el mismo tren que yo, pero esperaba frente de la estación. Es que enfrente había un negocio que vendía guitarras y me llamaba la atención de la forma que las miraba. Hacía el tren mientras sus sueños se alejaban. Las estaciones tristes la vieron pasar. Jamás volví a verla mirando las guitarras, pero tengo la sensación que ahora está tocando alguna canción. Hacía el tren mientras sus sueños se alejaban. Las estaciones tristes la vieron pasar. No hablo de drogas, no hablo de tranzas, no hablo de cosas raras. Es un pequeño anhelo, una pequeña tentación. El sueño de algunos puede ser cambiar el auto, tener una casa de fin de semana. El sueño de otros puede ser solo tener una guitarra para tocar esta canción que escuchas. Hoy es 4 de junio y es el día del cuarteto, por ejemplo. Pero también hay otras efemérides que hacen a esta fecha. En 1783, los hermanos Montgolfier, Jacques y Joseph, en este caso, realizaron en la comuna francesa de Annonay o Annonay el primer viaje en globo aerostático de la historia.
El globo de 11 metros de diámetro y 226 kilos de peso ascendió a más de 1.800 metros de altura y recorrió 2 kilómetros en 10 minutos. En 1825, a los 50 años, fallecía en Buenos Aires el político y militar Domingo María Cristóbal French, protagonista de la Revolución de Mayo de 1810 y combatiente de la Guerra de la Independencia contra el Imperio Español. Un día como hoy, en 1943, el golpe militar derrocaba a Ramón Castillo. Este había jurado como vicepresidente de Roberto Ortiz en 1938 y la enfermedad y muerte posterior del mandatario lo llevaron finalmente a la primera magistratura, o a la primera magistratura para decirlo correctamente. Castillo desanduvo el camino de Ortiz por normalizar un país sin elecciones fraudulentas. Conservador en su política, apañó la candidatura presidencial de Robustiano Patrón Costas, exponente de la aristocracia salteña, hombre de los ingenios azucareros. Con su caída, un grupo de oficiales tomó el poder y puso fin a la llamada década infame. Asumió el general Arturo Rawson, que es reemplazado a los 3 días por Pedro Pablo Ramírez. Y el régimen militar, hegemonizado por el Grupo de Oficiales Unidos, o GO, fue finalmente lo que dio de alguna manera nacimiento al peronismo, que 3 años después, en 1946, asumiría, de hecho, Juan Domingo Perón la presidencia un día como hoy, un 4 de junio, 3 años exactos después de la salida del gobierno de Castillo. La Argentina volvía a vivir bajo el amparo de la Constitución y un gobierno surgido de elecciones. Perón se posicionó en principio frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, a lo que sumó el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia. Y el 17 de octubre de 1945, una manifestación popular pidió su liberación. Finalmente le hizo ganar la partida contra sus opositores dentro del ejército y el 4 de junio asumía su primera presidencia. Otro 4 de junio, pero en 1952, asumiría su segunda presidencia, que quedaría trunca por el golpe de 1955. En 1953, Banfield, el club del sur del conurbano bonaerense, era derrotado 3-1 como local por Platense, con lo que cortaba una racha de 49 partidos sin perder en su cancha, un récord en la historia del fútbol argentino, racha que al día de hoy sigue invicta para el taladro, y que duró 3 años. Empezó con una goleada 5-0 ante Tigre y luego de 3 años recién terminó cayendo. En 1975, un 4 de junio como hoy, nació en Los Ángeles, California, Angelina Jolie, actriz, modelo y guionista estadounidense, ganadora de 2 premios Oscar y 3 Globos de Oro. También se daba el Rodrigazo, se producía el Rodrigazo. El nuevo ministro de Economía, por entonces Celestino Rodrigo, anunciaba el paquete de medidas que marcaban el fin del modelo industrialista. En medio de una crisis de inflación y estancamiento económico, Rodrigo devaluó la moneda en un 100%, aumentó los precios de los servicios públicos y los combustibles en hasta un 180% y impuso topes salariales a los acuerdos paritarios. ¿Les suena esto? La inflación se disparaba y había desabastecimiento por aquel entonces. Por primera vez, el sindicalismo, bajo presión de las bases, le hizo un paro a un gobierno peronista. Se reconoció como actor intelectual de este programa al viceministro Ricardo Sin, un ultraliberal que trazó los lineamientos del plan económico de la dictadura. Rodrigo, que había asumido 2 días antes de anunciar las medidas, duró 1 mes y medio en el cargo. ¿Qué más sucedía un día como hoy, un 4 de junio, perdón? En 1982, el Barcelona español anunciaba la compra de Diego Armando Maradona a Boca Juniors en un pase que fue récord en su momento y que le dio el pie inicial de la carrera europea de Maradona, que llamativamente solo tuvo 3
instancias: Barcelona, Napoli y Sevilla, para luego volver a la Argentina. Con la camiseta de Barcelona jugó 75 partidos y marcó 45 goles en una etapa que estuvo marcada también por lo extrafutbolístico y por las lesiones, violentas lesiones que le produjeron, sobre todo recordamos, a los vascos del Athletic de Bilbao. En 1984, el cantante y músico Bruce Springsteen publicaba Born in the USA, el séptimo y uno de los álbumes mejor realizados del artista apodado The Boss o El Jefe. El álbum contiene 12 canciones y se vendieron más de 30 millones de copias a lo largo de la historia. En 1987 también se sancionaba la ley de obediencia debida. La norma era la respuesta del gobierno de Raúl Alfonsín al alzamiento de Semana Santa por parte de oficiales del ejército. Redactada en este caso por el secretario de Justicia y de Lerto Nelly, la ley amplió el alcance del punto final respecto a los crímenes de la dictadura. Si aquella ley contempló procesos a quienes fueran denunciados en un plazo de extinción o fuera del plazo de la acción penal, ahora de esta manera se garantizaba con esta ley la impunidad de todo el cuerpo de oficiales. La obediencia debida estipulaba que la oficialidad cumplió órdenes de los mandos superiores y el robo de bebés es el único delito por el cual se podían abrir entonces causas. Las dos leyes antecedieron a los indultos también otorgados por Menem más adelante y fueron anuladas por el Congreso en 2003, declaradas inconstitucionales además por la Corte Suprema en 2005. En 1989 también concluía la represión en la plaza de Tiananmen en China. Los manifestantes que protestaban en esa plaza de Beijing eran estudiantes chinos que habían comenzado sus reclamos tras la muerte del reformista Hu Xiaobang el 15 de abril. El movimiento exigió reformas políticas y libertad de prensa. Una marcha de más de 100.000 personas puso en alerta al aparato comunista mientras se realizaban huelgas de hambre. El 20 de mayo se declaró la ley marcial y comenzaba la represión. Los manifestantes instalaban barricadas y resistían hasta el 4 de junio, cuando la plaza quedó vacía. La imagen más fuerte de la protesta se dio al día siguiente, cuando un hombre se paró frente a una fila de tanques e impidió su avance durante unos minutos. Se calcula que en ese entonces podrían haber muerto más de 10.000 personas. Y sin embargo no consigo darme cuenta que fantasmas dan a luz mi desconfianza. Pero prometo a más nadie que a mí mismo triunfar de nuevo en este juego apasionado. Y el día que ya no le tema los abismos, agradecer a quien estuve siempre al lado. Por último, es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, instituido por la ONU para concientizar sobre los niños que son reclutados como soldados y víctimas de homicidio, violencia sexual y secuestros, y desde 1982 es que se celebra o se conmemora en realidad esta fecha. No quiero cantar victoria por describir lo que siento en mi estado. Tras la gloria viene un terrible momento, y a vos, canción de ira y esperanza, prometo no abandonarte. Yo también tengo un nudo en la panza por no poder liberarte, pero al menos por ahora tu lugar es un cajón, porque falta de respeto cantarte sin emoción. Y este intruso que hay en mí no te merece cantar, te merece alguien más grande, capaz de inmortalizarte. En el juicio de los muertos frente a Osiris, mi corazón rompería la balanza. Y sin
embargo no consigo darme cuenta que el fantasma gana luz y desconfianza. Pero prometo a más nadie que a mí mismo triunfar de nuevo en este juego apasionado. Y el día que ya no le tema a los abismos, agradecer a quienes tuve siempre al lado. El diario nuevodía.com.ar es el sitio líder de noticias de la provincia de Santa Cruz, desde el cual te voy a empezar a contar los principales títulos de esta jornada. Vos podés escribirme al 2966 5160 51, 2966 5160 51 para interactuar, hacerme saber que estás ahí en el comienzo de esta jornada de jueves en la provincia de Santa Cruz, jornada con muchas novedades que te las voy a empezar a contar. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego es realidad, me gustaba tanto tu voz. 2966 51 60 51. Espero tu mensaje para comenzar la jornada juntos. Y te dije que vamos a empezar a repasar los principales títulos de esta jornada, obviamente de el diario nuevodía.com.ar. ¿Por qué? Funcionarios provinciales han vuelto a la Casa del Pueblo, a la Cámara del Pueblo, a la Cámara de Diputados. Funcionarios de Economía particularmente, junto con el jefe de gabinete, el ministro de Economía, ¿no? Ezequiel Verbes, el contador público nacional, el ministro, la ministro de Gobierno, Belén Elmíger, y el jefe de gabinete, Pedro Luxen, estuvieron allí en la Cámara de Diputados. Continuaron respondiendo consultas sobre el proyecto de endeudamiento o de financiamiento de hasta 600 millones de dólares. Iniciativa impulsada por el Ejecutivo Provincial que busca obtener recursos para obras de infraestructura, programas de desarrollo y administración de pasivos provinciales. El debate continuará la semana próxima en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y como les digo, allí estuvieron Verbes por Economía, el jefe de gabinete Pedro Luxen, la ministra de Gobierno Belén Elmíger, el secretario de Hacienda y Finanzas Ernesto Coloe, el secretario de la Oficina Provincial de Presupuesto Mauro Castro, la secretaria de Estado de Comunicación, el presidente del Instituto Urbano de Desarrollo y Vivienda, Marcelo de la Torre, el director del Fondo Unirse y el asesor a su vez del Gobierno Provincial Jorge Caminiti, el subsecretario de Relaciones y Coordinación Fiscal con los municipios y comisiones de fomento, Lucas Gay, y la subsecretaria de Presupuesto, Claudia Colombo. Los legisladores, en algunos casos de manera presencial, en otros casos de manera virtual, estuvieron allí planteando inquietudes y solicitando precisiones respecto de los distintos aspectos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
Berbes informó que se puso a disposición de los diputados la documentación y los resúmenes ejecutivos de las obras previstas con el objetivo de que puedan analizar en profundidad cada una de las inversiones contempladas en el proyecto. Y al finalizar el encuentro, los diputados acordaron continuar con el tratamiento de la iniciativa el martes próximo a las 8 de la mañana en una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Avanza en la parte de la defensa del Ejecutivo esta propuesta de endeudamiento. Habrá que ver si finalmente convence a los distintos actores dentro de la Cámara de Diputados, donde recordamos debe, para conseguir el empréstito o la aprobación de un endeudamiento, reunir 2/3 de los votos de la Cámara. Así que habrá que ir haciendo el poroteo, que lo hará seguramente el gobierno y nosotros obviamente también. ADOSAC ratificó un paro de 48 horas para hoy y mañana, jueves y viernes, tras haber denunciado descuentos a docentes. Como lo había anticipado la Asociación Docente de Santa Cruz, no habría paro esta semana, salvo el de ayer miércoles por el ni una menos a nivel nacional, siempre y cuando no se ejecuten descuentos a los salarios de los docentes. Y finalmente, conocida la situación, se ratificó un paro. La medida fue anunciada en la jornada de ayer por el gremio a través de sus redes sociales y se produjo en medio de la tensión con el gobierno provincial. En realidad era una semana donde no habría tensión porque se supone que iría hacia la paritaria de la próxima semana con gestos de buena voluntad por parte del sindicato, pero estaba supeditado, como ellos lo habían señalado, según lo resuelto en la asamblea, a que no existieran descuentos, y señalan que sí los hubo, por lo cual se ratificó el paro. Desde el sindicato sostienen que la decisión responde al incumplimiento de uno de los puntos centrales planteados antes de la negociación paritaria. Y hubo marcha en nuestra ciudad muy convocante. Dos sectores, si se quiere, podemos dividir o separar la movilización. Dos sectores que se congregaron en lugares distintos, pero que en definitiva marcharon en el mismo sentido. Estoy hablando por un lado de la Mesa Feminista Independiente, que se concentró en Kirchner y San Martín, y parte del espacio de géneros y militancia también, ¿no?, de la Municipalidad de Río Gallegos, o del espacio político que hoy lidera la municipalidad. Estoy hablando de los espacios, agrupaciones y militantes de Pablo Brazo, y obviamente una marcha y un ámbito en el que quizá la figura que encabeza y la más visible es Sara Delgado, de la Secretaría de Gobierno, junto con el Departamento de Política de Género del municipio, que también en ese caso se congregaron en la Plaza San Martín y marcharon con consignas de pedido de justicia, de obviamente una discusión que continúa vigente en la sociedad respecto de el machismo y sus alcances y el daño que genera, que
digo, como punto definitivo o determinante es un femicidio, pero que tiene muchas otras instancias previas que también son señaladas y que deben ser trabajadas. Además, exigiendo la aplicación efectiva de políticas públicas para la contención de las víctimas y el acompañamiento de las mujeres y sus familias. Obviamente también a la justicia y el nombre de Agostina y Dulce, que fueron quizá los que estuvieron más presentes en el marco de un 3 de junio que comenzó en el centro de la ciudad y que concluyó con un acto y una movilización a las puertas de la Casa de Gobierno Provincial. Y quieren atraparlo para vengarse. Cada falla habrás dejado un pedacito de terror. En cada falla habrás dejado un pedacito de terror, un pedacito de terror. Y se desarrolló ayer en nuestra ciudad, particularmente en el Hotel Patagonia, el Foro Patagónico de Seguridad. El gobernador Vidal recibió a las autoridades de las distintas provincias de la región, autoridades en materia de seguridad, tanto de las policías provinciales como de los ministerios, particularmente en lo que trató de ser un espacio de articulación regional, destinado, según señalaron, a fortalecer el trabajo conjunto frente a los desafíos que enfrenta la región. Escuché una explicación bastante corta respecto de la importancia y de lo que abarcó este encuentro. Allí, ministro de Seguridad, secretarios de Seguridad, jefes policiales y especialistas de toda la Patagonia se reunieron en la jornada de ayer aquí a metros de la radio y formaron parte de actividades previstas dentro de este foro. La provincia fue sede, en este caso, y la ciudad de Río Gallegos, donde distintos o representantes de distintas jurisdicciones estuvieron en nuestra ciudad de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, obviamente, además de Santa Cruz. Impulsamos estos encuentros porque entendemos que compartir información, coordinar estrategias y fortalecer el trabajo conjunto nos permite cuidar mejor a nuestra gente, dijo el gobernador respecto del foro que se desarrolló ayer, foro patagónico de seguridad que se desarrolló ayer en nuestra ciudad y que tuvo justamente la presencia de referentes de distintas provincias en nuestra ciudad. Todo aquello que pude haber hecho por vos, nunca sabré si fue la causa de mi error. Jamás pensé que yo podría ocasionar. Y atento a este título que es de los principales de radio, de Diario Nuevo Día, y que nos tiene que tener atentos, porque hoy el Senado tratará el proyecto que permitirá a los extranjeros comprar tierras sin límite. La iniciativa forma parte de una sesión clave que fue convocada para esta jornada, donde se discutirá además el pago de fondos o a fondos de inversión que mantienen litigio con nuestro país.
además de decenas de pliegos para cubrir cargos dentro de la justicia, pero particularmente en este caso lo que pretende es modificar el régimen de propiedad de tierras rurales, eliminando restricciones para la adquisición de inmuebles por parte de inversores extranjeros. Y esto en nuestra Patagonia nos tiene que preocupar, porque ya hay mucha o buena parte de nuestra Patagonia que ha sido comprada por intereses extranjeros y que cierran los caminos y arman su propio paisito, digamos. Acá en la Patagonia Sur no solamente tenemos hermosos paisajes, sino que recursos en cada extensión territorial. En algunos pareciera no haber demasiado, porque uno mira la estepa o la llanura y dice, ¿quién va a querer comprar esto? Pero verdaderamente un recurso, sobre todo como el agua, ¿no? Tan sustancial como el agua, está en juego y lo están ofreciendo. Además, a postores a los cuales no les cuesta mucho, verdaderamente. Hablamos del caso de Río Negro, donde recientemente fondos cataríes han comprado tierras usando un intermediario argentino. Y ahí toma dimensión y razón aquella máxima de Jaureche, hablando de no el extranjero que pretende invadir, sino el criollo que pretende venderte, o que te pone el precio. En el manual de las onceras argentinas bien lo explicó este intelectual criollo, que justamente sintetizaba, ¿no? Un poco lo que renegamos tanto a veces, ¿no? De cómo hay argentinos que, bueno, se sienten más fuera o más foráneos que argentinos, ¿no? Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende, señalaba la máxima. Y en este caso bien vale la pena o la aclaración, la cita de esta frase, porque se supone argentinos los que están impulsando este tipo de proyectos. Así que hoy hay que estar atentos a lo que sucede en el Senado, donde también se pretenden hacer cambios en la ley de manejo del fuego, el pago de 171 millones de dólares a fondos acreedores que mantienen litigios con argentinos, con Argentina, perdón, y además también la ley o la modificación de el proyecto denominado desalojo express para casos de usurpación, por ejemplo. Así que son algunos de los temas que el Senado hoy estará tratando en la jornada de este jueves. Y aunque me cueste morir, y aunque me cueste darme cuenta que otro sentido hay que tomar. Somos enigmas para descifrar, perfectos cromosomas para alterar. Y ahora es una jornada importante en el marco de largas jornadas que tendremos seguramente y que seguiremos de cerca el nuevo día para contártelo. Tras, un semestre de reclamos, paros, marchas, movilizaciones y distintos tipos de medidas de visibilización y de fuerza para exigir la apertura de paritarias, finalmente hoy, 4 de junio, comienza la temporada de renegociación salarial, con la paritaria, creo la más numerosa, que es la de la Administración Central. ATE, APAP y UPCN se sentarán a la mesa dando inicio formal, el puntapié inicial a esta temporada de discusiones salariales y laborales entre el gobierno provincial y los gremios. En este caso, la convocatoria se produjo luego de varios meses marcados por un fuerte conflicto sindical, paros, permanencias en edificios públicos, movilizaciones y distintas medidas de fuerza impulsadas por los gremios que sobre todo estaban nucleados en el frente sindical. Hoy la Administración Central, con los trabajadores quizá dentro del ámbito estatal provincial que menos perciben el concepto de haberes, tendrán justamente su paritaria, y mañana será la sectorial de salud. Mañana
5 de junio con ATSA, ATE, APROSA y UPCN. El lunes continuará con la de educación, que también será interesante seguir de cerca. Así que comienzan las paritarias en Santa Cruz, hoy con la de la Administración Central. Saludo a Tony Villanueva, obviamente la redacción, y a Lorena Aro en redes, quienes están trabajando a esta hora para actualizar nuestras distintas plataformas. Y en este caso te cuentan que bomberos sofocaron un incendio intencional en un baldío en nuestra ciudad en la noche de ayer miércoles, por una quema intencional de residuos en un terreno baldío. Esto sucedió en la intersección de las calles 28 y 37 del barrio San Benito, en este caso, donde el cuartel 24 de bomberos intervino en la noche para controlar y extinguir el fuego. El operativo comenzó alrededor de las 23 horas, cuando los efectivos fueron anoticiados respecto de lo que acontecía, y al llegar al lugar constataron que eran residuos que se estaban prendiendo fuego. A las casi 11:30 de la noche, el operativo logró extinguir el fuego, evitando la propagación del mismo hacia las viviendas lindantes, y de esta manera, se insta también al cuidado del uso y sobre todo también a evitar la erradicación de basurales en lugares en los que no está habilitado, sobre todo obviamente por el bienestar de la comunidad, ¿no? Y el resguardo en este caso también de los vecinos, que ante esta situación dieron cuenta a bomberos, que rápidamente actuó allí en el barrio San Benito. Normal no se puede llevar. ¿Cuál es el parámetro de normalidad? Como me ves, no estoy bien, llevo tiempo sin dormir. Intento calmarme y vos pides más y más y más y más, y vuelvo a enterrarme en el mismo infierno que ya me huele familiar y sigue sorprendiendo. Y la muerte está golpeando y ya lo sé, y el corazón se me pone tieso, muy muy tieso. Y por último te cuento que el mercado concentrador patagónico realizará a partir de hoy un hot sale de con hasta un 40% de descuento. Hoy jueves, en el predio del Centro Industrial y Comercial de Santa Cruz, puede haber promociones de frutas, verduras y productos de almacén para consumidores particulares y también para comerciantes. La propuesta se desarrollará desde las primeras horas de esta jornada. Empezó, de hecho, ya abrió sus puertas a las 8 de la mañana y hasta las 16 horas, allí en el predio ubicado en Ruta Nacional número 3 y Circunvalación, enfrente al aeropuerto, para quienes no se ubican, en el ex predio de Austral Construcciones. Y en este caso la iniciativa está dirigida tanto a compradores minoristas como también a mayoristas, buscando facilitar el acceso a alimentos frescos y productos de primera necesidad a precios más accesibles. Allí hay una amplia variedad de ofertas, por ejemplo, manzana roja por 2 kilos a 6.000 pesos, manzana verde por 4 kilos y medio a 10.000 pesos, ahora se lo voy a compartir también en la transmisión de YouTube. Manzana roja por 4 kilos y medio, 12.000 pesos, pera por la misma cantidad, 10.000 pesos, 3 kilos de banana a 4.500 pesos, 2 kilos de ciruela a 6.000 pesos.
Mandarina dulce sin semilla, 5 kilos, 7.000 pesos. Naranjo ombligo, 5 kilos también, 7.000 pesos. El limón por 2 kilos está 3.000 pesos. Cebolla por 4 kilos, 4.000 pesos. La bolsa de 18 kilos de papa, 14.000 pesos. La bolsa de zapallo de 18 kilos, 9.000 pesos. La lechuga por kilo, 2.500 pesos. Y el arroz 5 ceros por bolsón de 10 kilos, 15.000 pesos en este caso. Así que desde hoy desde las 8 de la mañana y hasta las 16 horas hay hot sale en el mercado concentrador patagónico. Así que si tenés que comprar tus frutas y verduras, aprovecha la ocasión. Me hizo esta roca que soy. Para vos es muy fácil hablar de todo lo que hago mal. En mis zapatos no podrías estar ni un segundo de tu puta vida. Estos buenos días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Puedes escribirme al 2966 516051. 2966 516051. Porque quiero que estés ahí del otro lado, haciéndome compañía. Lo requiero, lo necesito. Y te pido que me escribas, aunque sea en YouTube, o un mensajito al 516051. Escuchamos un poquito de música, callejeros. Suena con Rebelde, Agitador y Revolucionario. Enseguida continuamos en el aire de Radio Nuevo Día. Hoy me sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo, que los que abusan de mi gente a diario. Cae el agua desde el cielo sobre un mar de desconsuelo, se hace eterno este silencio lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz, pero van a ver un día, todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor, y ser honesta como lo fui yo. Tal vez no, o tal vez no. Tal vez no, o tal vez no, o tal vez no. Está clavada, no hay perdón para el que aplasta, contando una sola historia a los que no encuentran solución. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz, pero van a ver un día, todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor, y ser honesta como lo fui yo. Tal vez no, o tal vez no, o tal vez no, o tal vez no, o tal vez no.
Cruza fronteras, une corazones. Estamos siempre con vos. Y en este Mundial 2026 somos locales en cada cancha. Vivilo solo aquí. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Hay gritos que quedan grabados en el alma. Quarto rigore per l'Argentina, se segna questo, l'Argentina è campione del mondo. Montiel, respiro, parte con il danzo, rete! La tercera è a Buenos Aires! L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria! Ha vinto l'Argentina! Ha vinto la squadra di Scaloni! Ha vinto la squadra del 10! Anzi, dei 10! Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola.
Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport. Es DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Cuy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. No busques más figuritas. El fixture de tu alegría está acá. Mundial 2026 siempre con vos. Con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hay alguien en la luna de Valencia que ayer fue a dar una vuelta y se quedó a vivir allá. Yo lo conozco, es un amigo infiel. Se cortó solo y se lastimó. Tal vez algunos locos de aquel barrio, compañeros de escenario, lo podamos rescatar. Porque una voz querida cruza el mar y toca fibras íntimas. Más cuando se anda tan lejos, pidiendo auxilio en el desierto. Desintegrado en un cráter cayó y está aturdido y sin reflejos. Y llora cuando recuerda ese amor que lo hizo mierda. O porque no quiere reconocer que es un maldito argentino. Zarpado a full de fobia incierta, siempre un mal de amor lamenta. Llevo una daga en el pecho, esa es la ofrenda de una dama que no quiso reír. Y un viaje lento hasta una luna sin miel. Quedarse es tan triste como irse. El que tiene una certeza solo sabe equivocarse. Y va perdido esperando una señal, preso en la bruma de la inercia. Más cuando se anda tan lejos, pidiendo auxilio en el desierto. Desintegrado en un cráter cayó y va aturdido y sin reflejos. Y llora cuando recuerda ese amor que lo hizo mierda.
Temazo de Versuit Vergarabat, Convalecencia en Valencia, para continuar y regalarles una cancioncita en esta mañana fresca en la ciudad de Río Gallegos. Yo aproveché la pausa comercial y musical y me hice unos mates, sé que los necesitaba para esta hora de la mañana, mate personal, porque como escucharán ustedes, en principio estoy solo. Pero además estoy un poco nasal, estoy tratando de no caer en la gripe que la vengo... Bueno, por ahí cada tanto aparecen señales, después se van, después aparecen, y así, van y vienen. Está a pleno la redacción del diario Nuevo Día, donde tengo más noticias para contarte del portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz y que tienen que ver con nuestra Santa Cruz. Quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, planchadita, 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 planchadita. Yo quiero la mamadera, yo quiero la mamadera, yo quiero la mamadera, yo necesito la mamadera, calientita, 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 calientita. Me voy hacia el interior provincial porque en Los Antiguos se registra esta noticia que es la de última hora que te cuenta el diario Nuevo Día y que tiene que ver con una situación dentro de la escuela que se registró, dentro de una escuela en realidad, que se registró durante esta semana, donde una rectora denunció a una madre por amenazas e insultos tras ser citada por reiteradas inasistencias de su hijo al establecimiento educativo. Esto sucedió en el colegio secundario número 15 de Los Antiguos, donde la rectora de ese colegio denunció a una madre luego de que protagonizara un episodio de violencia verbal dentro de la escuela tras ser convocada por la situación de su hijo menor de edad. La mujer habría sido citada previamente por las autoridades escolares debido a que su hijo, estudiante de esa institución, se habría ausentado del establecimiento sin presentar las justificaciones correspondientes. La reunión, que era de carácter informativo en principio, cambió de tono y terminó siendo una reunión muy tensa. De acuerdo a la denuncia, la madre se presentó en el colegio para desarrollar esa reunión, pero visiblemente ofuscada, comenzó a crecer la tensión. Durante la conversación profirió insultos y amenazas dirigidas a la rectora. Esto generó la preocupación del personal educativo y se dio intervención a autoridades policiales. Además se formalizó una denuncia correspondiente y por la misma tomó intervención el juzgado de instrucción penal y juvenil número 1 de Las Heras, que quedó a cargo de la investigación. Y una nota interesante que a esta hora te propone el diario Nuevo Día para hacer un contraste respecto de lo que comienza hoy, que son las paritarias, y cómo ha crecido el costo de la canasta básica alimentaria, sobre todo en la Patagonia y en Santa Cruz particularmente. La inflación acumulada y el valor de la canasta básica en el contexto de paritarias se titula esta noticia.
Los datos corresponden a abril del 2026, ya que todavía no se ha conocido las mediciones oficiales de mayo. La inflación acumulada de la Patagonia alcanzó un 11,4% durante el primer cuatrimestre del año, un 11,4% obviamente, mientras que a nivel nacional es del 12,3%. Servicios básicos siguen siendo quizá la principal presión para los hogares, siendo el ítem vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles uno de los que más mueve este coeficiente. Allí en ese rubro, la suba de los primeros los primeros 4 meses de este 2026 ha sido el 20,2%. Muy por encima de la inflación general, mientras que en educación el incremento fue del 17,2% y en transporte de un 12,3%. Además, entre abril de 2025 y de 2026, en 12 meses transcurridos, la inflación anual en nuestra región, en la Patagonia, fue del 32%, apenas por debajo de la nacional, que fue del 32,4%. El Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con ubicación en Comodoro Rivadavia, estima que una familia tipo necesito en Río Gallegos, para no ser considerada pobre, 1.883.902 pesos, casi 1.884.000 o 1.900.000, porque estamos a menos de 20.000 pesos. Casi 1.900.000 pesos para no ser considerada pobre. Mientras que en Caleta Olivia la canasta básica total alcanza el 1.847.872 pesos. Casi 1.850.000 pesos para no ser pobres. Mientras que el umbral de la indigencia, que es la canasta básica alimentaria, en Río Gallegos es de 852.444 pesos. En tanto que en Caleta Olivia es de 847.658, alrededor de los 850.000 pesos en ambos casos es el costo de vida para no ser indigente, en este caso de la canasta básica alimentaria, y casi 1.900.000 en la canasta básica total, que avanza y avanza fuerte, a pesar de que, bueno, en el discurso oficial uno escucha que todo va mucho mejor, que el programa o que todo marcha de acuerdo al plan. Es difícil comprender cómo estos números dan esa pauta, ¿no? Pero la nota obviamente la citamos y la circunscribimos en el marco de la paritaria. Alrededor del 12% es lo que ha subido la inflación durante este primer cuatrimestre del año. Y habrá que ver finalmente cuáles son las ofertas. Desde los sueños truncos, tanto hielo acumulado. Como en un letargo, puedo ver que enseñan sin saber. Creo en la prisión de mi pasado. Creo en la prisión. El mensaje es para todos. Lo que afecta te expande y abre la conciencia. Algún día el saber será un lugar mejor y el espejo de la gente ya no será el dolor. Y es el lodo de nuestro tiempo. No hay ni una menos posible con ajuste, precarización y violencia del Estado. Fue el documento emitido y leído en la jornada de ayer por las organizaciones que marcharon en el marco del Ni Una Menos. No aparecemos muertas, nos matan, femicidio y femicida, señalaron en la lectura del documento, en el que defendieron la necesidad de mantener la perspectiva de género en las políticas públicas. Sobre datos de la violencia de género, entre enero y y el 30 de abril de este año se registraron al menos 80 víctimas fatales. Y ayer hablábamos de las 105 que cuentan, o 100 en algún caso, que cuentan
los distintos observatorios de violencia de género, mientras que desde 2015, cuando comenzó esta jornada con esta consigna, son más de 3.000 las víctimas, 3.200 en algunos casos, 3.400 en algunos contabilizan otras organizaciones, pero señalan, y la situación o la movilización de ayer obviamente tuvo nombres propios, como el de Zulma Malvar, Estefanía Rosales, Marcela Chocobar, Ada Barroso, Marcena López, Antonella Ibar, Jessica Minaglia, Lisette Barrera también, que casos que continúan siendo referencias en la demanda de verdad y justicia en nuestra provincia, y además se pide por la aplicación, y se defendió también la educación sexual integral en el ámbito escolar, y además se exigió el fortalecimiento de herramientas de protección para mujeres y diversidades, es decir, de políticas públicas ante el flagelo de la violencia de género, que justamente aqueja a todo un país y que particularmente en nuestra ciudad ayer también tuvo réplica en el marco del Ni Una Menos. ¿Qué más tengo para contarte de títulos en la mañana de hoy? Antes de comenzar con los títulos nacionales que tengo para contarte a partir de lo que sucede justamente en nuestro país. No les entraba en el corazón, no les entraba tanto amor. Ella usaba a veces una cruz y sin embargo se cruzaba a veces. He intentado aprender y significa el modo en que se besaban, hermosos de sexy se miraban, no les entraba tanto amor. Se reían de fruta y eran de mentol, flotaban orgasmos bajo el sol, condición que no cambiaba al diluviar, dibujaban el cielo con crayón y sin embargo se rayaban a veces. No duraba mucho ese bajón, no les entraba tanto amor. Con una inyección de libertad detienen el pulso universal. El amor era aquello que no les faltaba. Encendieron apenas una luz que sin embargo brillará en la eternidad para aquellos que bebemos soledad. Solo espero que nos puedan contagiar. Quizá. Noticias nacionales en Buenos Días Malvinas, en el comienzo de tu jornada, para empezar a repasar qué nos propone la realidad nacional, realidad que a veces uno dice, ¿es posible esta situación? Sí, bueno, pasa de todo en la República Argentina, y vamos a empezar a contarte un poco de lo que sucede en la realidad nacional.
Saludo grande para Mariana, Mariana Ollarzo, que estuvo de cumpleaños, a quien le mandamos un abrazo grande. Vi que le dieron un montón de regalos, Así que espero que haya sido un lindo día para vos, querida Mariana. Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero. Y hablar es lo que se me da mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. El gobierno no logra síntesis respecto de una de sus cuestiones, o de las cuestiones que hoy por hoy en términos legislativos más ocupa a la administración libertaria, que tiene que ver con el modelo, la metodología que se utilizará de cara a las elecciones del año que viene. Paso sí, paso no, se eliminan, se suspende, no hay consenso con las fuerzas que acompañan al ejercicio legislativo libertario, y en este caso el gobierno nacional evalúa alternativas desde su mesa política ante la eventual negativa de los aliados por eliminar las PASO. La mesa política estudia justamente la situación de, en principio, suspender las primarias, como ocurrió en 2025, o quitarle el carácter de obligatorio a las mismas. La reforma electoral configura, quizás por estas horas, una de las principales preocupaciones del presidente Javier Milei, pero sus pretensiones todavía están limitadas ante la falta de quórum, de acompañamiento con los aliados, que se niegan a eliminar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El reducido círculo que trabaja en la mesa política junto al presidente evalúa entonces alternativas ante el eventual escenario en el que los socios políticos o los socios legislativos no acompañen su voluntad. Por un lado, la intención podría ser suspender las primarias por única vez, como ocurrió en los comicios legislativos de 2025, o quitarle el carácter de obligatorio a las mismas, como le decía, mientras que señalan que siguen evaluando. De hecho, Karina Milei, o un funcionario cercano a Karina Milei, señaló a la agencia de noticias argentinas que la idea sigue siendo avanzar en la eliminación de las PASO. Es nuestro proyecto de máxima, pero entiendo que si los aliados coinciden en el tema de suspender, harán un proyecto propio con propuestas alternativas, argumentó el funcionario. Muy probablemente avancemos en la suspensión, pero también estamos evaluando una paz, es decir, sin la O. Igual la idea es seguir insistiendo con eliminarlas, dijo otro integrante de dicha mesa política en un compás de indefinición, justamente por no tener el acompañamiento suficiente para eliminar las PASO. Quizá las mismas se suspendan. Además, yo les contaba la semana pasada que se frenó la designación de una jueza en La Plata por ser cuñada de Hugo Alconada Amón, periodista de La Nación, a quien el gobierno no quiere. El presidente respaldó la idea de su gobierno, rechazada por la senadora Patricia Bullrich, quien ayer se expresó al respecto. Igual la vicepresidenta recibió a la doctora María Verónica Micheli. Javier Milei dijo que está en la Constitución, argumentando su determinación respecto de frenar la designación de esta jueza. Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal, dijo el ex secretario letrado de la Corte Suprema, Ricardo Manuel Rojas, en aclaración ante la consulta sobre
esta situación en particular, donde el Ejecutivo vetó la designación de una jueza por ser cuñada de un periodista. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. En el marco de la muerte, del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, hoy se espera una declaración clave de una administrativa llamada Nelsa Pérez de la empresa Medidom. Ella era integrante del grupo de WhatsApp Tigre, donde se coordinaban los servicios médicos que recibía el 10 en el barrio cerrado de San Andrés, justamente en dicho partido. Y esta administrativa es considerada un testimonio clave porque allí también se dará cuenta de la frecuencia y el modus operandi que se utilizaba para atender a Maradona. Ella ya había prestado declaraciones en la primera instancia del juicio y fue quien creó el grupo el 11 de noviembre de 2020, cuando Diego Maradona fue externado de la Clínica Olivos. La profesional había prestado testimonio en el primer juicio llevado a cabo por el Tribunal Oral Criminal número 3 de San Isidro, que quedó nulo. La justicia señala que Pérez en esa oportunidad se contradijo sobre la internación de Diego, si fue domiciliaria o si recibía cuidados domiciliarias, y casi termina detenida por falso testimonio. Además, Walter Espeche, que es un asesor de Swiss Medical, será otro testigo de la 16ª jornada de debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona, que se investiga de esa manera. Y quien deberá declarar hoy justamente la coordinadora de las atenciones médicas de Maradona en la clínica, perdón, en el country de San Andrés en Tigre. El gobierno aprobó nuevos cuadros tarifarios para la distribución de gas en todo el país. El ajuste responde a la suba de la tasa de gas propano. El gobierno nacional aprobó los cuadros tarifarios nuevos para las principales distribuidoras de gas natural y propano y indiluido del país, mediante una serie de resoluciones. El ente regulador del gas y la electricidad, ENREGE, aprobó justamente las subas que impactarán en usuarios de diversas regiones y responden a la readecuación de costos en el marco de la emergencia energética vigente, extendida hasta diciembre de 2027. Las normativas formalizan la actualización del valor de gas, siguiendo instrucciones de la Secretaría de Energía, y el ente regulador dispuso que el valor de este insumo se fije en un 60% del precio calculado según los procedimientos vigentes. Por ello, en las localidades bonaerenses, los usuarios residenciales de bajo consumo bajo la órbita de Camus y Gas Pampeana tendrán un cargo fijo de 13.034 pesos y un metro por valor cúbico de 361,63 pesos. En el sur del país, en nuestra región, Chubut, Santa Cruz y Neuquén, a través de Camus y Gas del Sur, como también Idenesa y Distrigas, tendrán una actualización. Es decir, que lo señalado ya anteriormente, que no iba a haber modificaciones en la tarifa, aquí se formaliza. También en el litoral y Cuyo, en Santa Fe, por ejemplo, en Mendoza, aumentará, y en el noreste, argentino, Gasnea aumentará también con tarifas plenas, con variaciones por provincia, tanto en Corrientes como en Misiones,
donde ya el metro cúbico supera los 500 pesos. Así que sube el gas, a abrigarse para estar en casa y no derrochar, ¿eh? Y si te vas, bajar, poner el mínimo y cuando volvés, lo volvés a subir y de esta manera te ahorrás el disgusto de que te llegue una factura impagable. Así que se aprobaron nuevos cuadros tarifarios para la distribución de gas en todo el país. Una mancha más al tigre. ¿Qué le hace, no? Conocí una chica más hermosa que el sol. Tenía los ojos rojos, rojos de amor. Se rió al ver mi ropa y me conmovió. Todas esas cosas raras después de un show. Mucha gente hablándome. Mis amigos riéndose. Y como un souvenir me convierto en su souvenir. Se ríe de mí, me arrastra hacia el jardín. Todo el mundo está intentando bailar al compás. Rumbo al Mundial, Scaloni sigue trabajando, delineando el 11 para el sábado, para pasado mañana, para enfrentar a Honduras en el comienzo de los partidos premundiales que tendremos contra Honduras, reitero, y contra Islandia el martes próximo. Todo parece indicar que tanto Dibu Martínez como Cuti Romero, como Gonzalo Montiel y Nahuel Molina Lucero, Leandro Paredes y Julián Álvarez estarán óptimos para el debut con Argelia. Pero por las dudas, Scaloni llamó a 4 futbolistas a los que los reservó de alguna manera. 2 de ellos están con el plantel, que son Santiago Beltrán, el arquero de River, y Nicolás Capaldo, el capitán del Hamburgo alemán. Y otros 2 que no están con el plantel, pero que fueron advertidos. Tanto Máximo Perrone, hombre del Como italiano, como Emiliano Buendía, del Aston Villa, fueron llamados y les dijeron: muchachos, estén alerta porque hay muchos lesionados y no sabemos si eventualmente pueden llegar a ser convocados. Leonel Scaloni informó a estos 4 jugadores que fueron reservados en caso de que algún futbolista de los 26 sufra una lesión previa al debut, y de esta manera podrían ser llamados de urgencia y unirse a la delegación que va a disputar el Mundial 2026. Además probó con varios jugadores para el amistoso del sábado, y por ejemplo Agustín Giai, el ex San Lorenzo, le estaría ganando la pulseada a Nicolás Capaldo para ocupar el lateral derecho en ese partido, mientras también esperan por Nicolás Paz, que continúa recuperándose. Pero según señalan desde el seno de la selección argentina, la preocupación quizá hoy por hoy más importante es la de Julián Álvarez, que todavía no termina la recuperación del tobillo que se esguinzó jugando por la liga local, y está entre llegar óptimo y forzar la máquina, y obviamente el cuerpo técnico también está atento así exigir al máximo al jugador o esperar a que termine de recuperarse. La escaloneta tiene forma ya, aunque todavía hay algunos hombres que podrían meterse por la ventana al Mundial 2026.
Y por último, en términos de deporte, tengo también para contarte que Franco Colapinto corre este fin de semana en Mónaco, en el Principado, allí ubicado en la costa francesa. El piloto argentino va a afrontar su segundo Gran Premio de Mónaco con el objetivo, en este caso, de mantenerse entre los 10 primeros, luego de dos buenas actuaciones tanto en Miami como en Montreal, Canadá. Mónaco es una de las mejores carreras del año, dijo el argentino, quien destacó la exigencia de este circuito histórico, angosto y con muy poco margen de error. El sábado es probablemente el día más importante, dijo el piloto de Alpine, en referencia a la necesidad de lograr una buena clasificación, que lo ponga en puesto de vanguardia y que haga que de esta manera no tenga que estar peleando de atrás, porque hay que entender que este circuito tiene muy pocas probabilidades de sobrepaso, y hacer una buena clasificación, meterse entre los 10, le va a la posibilidad de pelear por puntos, que es lo que viene sucediendo en las últimas dos carreras. Así que Colapinto se prepara para calzarse el cetro de príncipe de Mónaco. Leo la borra de mi pasado, dice que tenga cuidado, pero me sé cuidar. Desearía tanto que me cuidara. Quiero controlar todos mis actos, sé que tengo poco tacto, no me puedo controlar. Desearía que no me controles, pero escapar quiero dejarte mi pasado. La ciudad no me permite ver el sol, y si no me encontrás, quisiera que mires al mar. Estaré mirándolo en otro lugar. Escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad no me permite ver el sol, y si no me encontras, quisiera que mires al mar. Estaré mirándolo en otro lugar, mirando en otro lugar, mirando en otro lugar, mirando en otro Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Y antes de pasar a las noticias internacionales, voy a citar parte del documento publicado por ATE en la previa de la paritaria, que ya comenzó en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. La Asociación de Trabajadores del Estado deja expresamente asentado que la presente instancia paritaria no es producto de una decisión política espontánea del Poder Ejecutivo Provincial, sino el resultado directo de la lucha organizada de las trabajadoras y trabajadores estatales durante más de 2 meses y medio de plan de lucha, con una permanencia frente al Ministerio de Economía, resistiendo las bajas temperaturas, el desgaste físico, emocional y económico, defendiendo no solo sus salarios, sino la dignidad de miles de familias santacruceñas. Fue la fuerza de esa lucha, la convicción de nuestras compañeras y compañeros y la legitimidad de nuestros reclamos lo que obligó al gobierno provincial a abrir esta mesa de negociación. Por ello advertimos que cualquier propuesta de incremento salarial insuficiente o una eventual oferta cero
constituirá una nueva demostración de desconexión con la realidad que atraviesan las y los trabajadores del Estado provincial. Una provincia rica con trabajadores pobres, señala el intertítulo que se desarrolla, indicando que Santa Cruz atraviesa una crisis profunda en lo social, crónica, con décadas de trabajadores que tienen como principal expresión el empobrecimiento sistemático de quienes sostienen diariamente el funcionamiento del Estado. Las y los trabajadores estatales han dejado de discutir mejoras en su calidad de vida para pasar a discutir cómo sobrevivir, cómo llegar a fin de mes, cómo pagar los servicios, cómo sostener un alquiler, cómo acceder a medicamentos y cómo alimentar a sus familias. Mientras tanto, se pretende medir la realidad de nuestras familias mediante índices inflacionarios que no reflejan los verdaderos costos de vida de nuestra provincia. Las estadísticas oficiales continúan utilizando referencias desactualizadas que no contemplan adecuadamente alquileres, servicios públicos, conectividad, transporte, medicamentos, educación ni las particularidades económicas de una provincia extensa y costosa como Santa Cruz. Los trabajadores no viven de índices estadísticos, viven de salarios que han quedado completamente rezagados frente a la realidad. ATE sostiene que existe una verdadera emergencia alimentaria entre las y los trabajadores estatales. Miles de familias han visto deteriorarse gravemente su capacidad de acceso a los alimentos básicos, se reducen consumos esenciales, se reemplazan productos por alternativas de menor calidad nutricional y se multiplican las situaciones de endeudamiento para afrontar gastos corrientes. Resulta inadmisible que quienes sostienen hospitales, escuelas, organismos públicos, municipios y comisiones de fomento deban recurrir al crédito para garantizar necesidades básicas de alimentación. La crisis de ingresos ha dejado de ser un problema económico para convertirse en un problema humanitario y social, señala. Además, habla del plan de endeudamiento. Exigimos la ampliación y prórroga de un plan extraordinario de desendeudamiento para trabajadoras y trabajadores con compromisos financieros asumidos ante el Banco Santa Cruz y otras entidades. La deuda no fue generada por gastos extraordinarios ni consumos suntuarios, fue generada por salarios insuficientes y resulta imprescindible aliviar la carga financiera que pesa sobre las familias trabajadoras y que absorbe una porción cada vez mayor de sus ingresos, señala el comunicado, que además también señala la deficiencia o la emergencia habitacional que existe en la provincia y la falta de respuestas en cuanto a reclamo o a necesidad de vivienda en Santa Cruz. Ahora escucho música gospel. El mismo viejo sale y dice: hace mucho que no andáis. Parece haber estado ayer, o fueron 1000 canciones y una más. Cuando mi sombra esté en la luz y nada quede por hacer, llegaré hasta este lugar. Me parece estado ayer. Más.
Sale el sol en la ciudad de Río Gallegos, pero no se actualiza el estado del tiempo. 8 décimas de grado sobre cero apenas la temperatura actual. El cielo ligeramente nublado en la ciudad de Río Gallegos. La humedad del 89% y el viento sopla del sudoeste a 4 kilómetros por hora. Este jueves tiene una máxima pronosticada de 7 grados para Río Gallegos. A cobrarse lo buena que fue. Historias buenas, historias nuevas. Recuerdo siempre días del ayer. Mandale chispa, sigamos. Tal vez hay algo que olvidé. La chica ya no vive ahí. El cielo está losa cubrió. Y mientras pienso, se despide un amigo. Que tengas una buena vida, men. Voy a llorarte hasta morir. Si me parece haber estado ayer, o fueron 1000 canciones y una más. Cuando mi sombra esté en la luz y nada quede por hacer, llegaré hasta este lugar. Me parece estado ayer. Me dirás cuánto pasó, o fueron 1000 canciones y una más. Y en el ámbito de noticias internacionales, escuchamos 1000 canciones de la 25, una de mis canciones favoritas de toda la vida. Por eso la dejé para disfrutar un ratito más. Hay que hablar de Estados Unidos, porque la Cámara de Representantes votó a favor la limitación de poderes de guerra de Donald Trump. La medida ordena al presidente a retirar las tropas a menos que el Congreso autorice una nueva acción militar. Esto sucedió en la jornada de ayer, donde la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que limita los poderes de guerra del presidente Donald Trump, marcando por primera vez una acción de este tipo de la Cámara Baja, donde se desafía de forma visible a la Casa Blanca en el actual conflicto con Irán. Y en este caso, la resolución, en principio, ordena al presidente a retirar las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades con Irán, a menos que el Congreso vote a favor de declarar la guerra o autorice específicamente el uso de la fuerza militar contra ese país, según informó NBC News. Sin embargo, la resolución no obliga automáticamente al retiro de fuerzas y funciona como una expresión simbólica, si se quiere, de desaprobación de la política militar de esta administración contra Irán, de acuerdo con la cadena estadounidense de noticias. La votación en la Cámara terminó 215 a 208 a favor de la resolución sobre los poderes de guerra, con el apoyo de 4 republicanos. Los demócratas han impulsado en repetidas votaciones la propuesta de limitar los poderes de guerra del presidente, tanto en la Cámara como en el Senado, y en las últimas semanas lograron sumar apoyo republicano, que terminó siendo determinante para esta expresión por parte de la Cámara de los Representantes, que pretende limitar los poderes de guerra de Donald Trump. Que te dirán cómo se curan las heridas. Y Donald Trump obviamente no se quedó callado. Preferirían el fracaso de nuestro país
que darme otra victoria, dijo el presidente mediante su red social respecto de esta medida a la que tachó de antipatriótica por limitar sus poderes bélicos. Y reitero, dijo, preferirían el fracaso de nuestro país que darme otra victoria. Así de escueto y así de contundente fue la respuesta de Donald Trump a la Cámara de Representantes de su país. Y nunca podrás volver, y nunca podrás volver, estás perdida hasta... Y en el marco del recrudecimiento de la tensión en Irán, Israel y alrededores, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, advirtió que Irán responderá si Israel ataca a Beirut, la capital del Líbano. Estamos listos para atacar, declaró el canciller iraní, señalando que las Fuerzas Armadas están preparadas para responder. En una entrevista transmitida por la emisora libanesa Al Mayadin, Araghchi declaró que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para responder y permanecerán listas para atacar a Israel si Beirut es atacada. Irán considera el destino del Líbano e Irán inseparables en el conflicto actual y que cualquier alto al fuego o acuerdo debe incluir a ambos países. No es lo que sucedió porque Irán continuó atacando al Líbano, señalando que allí en el sur de ese país Hezbollah continúa operando. Y es por ello que todavía tampoco se alcanza un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. No sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Un poco más acá en la geografía mundial me vengo para Chile porque allí se produjeron choques entre carabineros y manifestantes por una marcha contra recursos sociales. Estudiantes se movilizaron por el recorte de 197,7 mil millones de pesos chilenos. Y efectivos del Cuerpo de Carabineros reprimieron la jornada de ayer a los manifestantes que participaban de una movilización masiva convocada en este caso por la Confederación de Estudiantes de Chile y el Colegio de Profesores. En este caso, la reforma que promueve José Antonio Kast contempla recortes presupuestarios en educación y salud, una reducción de impuestos para los sectores ricos y otras medidas contra el medio ambiente y los derechos de las comunidades originarias que pretenden ingresar en esta reforma y recortes que justamente ha tenido en el marco de la administración Trump su primera gran movilización en contra. ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí, será por todo lo que... Y respecto de la continuidad del conflicto en Bolivia, su presidente Rodrigo Paz dijo: Bolivia enfrenta la batalla de todas las batallas, vinculando las protestas con el narcotráfico y convocando al diálogo nacional. El mandatario habló durante la toma de juramento de Ernesto Justiniano, su nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Marcelo Salinas. El presidente aseguró que el país enfrenta la batalla de las batallas contra estructuras que buscan impedir los cambios y denunció además que recursos del narcotráfico alimentan movilizaciones contra su gobierno, tras lo cual envió una ley para regular los estados de excepción, convocó a dialogar a los sectores movilizados y anticipó una ampliación de su gabinete para incorporar nuevos actores sociales a esta mesa. ¿Qué más sucedió en Bolivia en estos días? Que continúa el bloqueo de carreteras en La Paz, como también en el Alto, y una creciente emergencia humanitaria por el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Paz vinculó sectores ligados al narcotráfico con las movilizaciones que se desarrollan en distintos puntos del país. No es de extrañar
que las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra constitución y el bienestar de los bolivianos, dijo el presidente Paz en diálogo con la prensa. Como yo la extraño. Voy de viaje a Kamandú. Buen día, saludos a todos en la radio y para mi compa Pau, así no se enoja, y obvio a todo tránsito municipal. Excelente programa y la música. Por favor, gente, estacionen bien. Estamos levantando una Toyota, nos dice en este momento Dani, que es oficial, agente de tránsito municipal, así que tenemos un amigo ahí, ya zafamos de las multas, etcétera. Nada, mentira, para nada, aparte siempre Nuevo Día está en regla, pero ténganlo en cuenta, pues lo veo todas las mañanas en el centro que se estacionan en los apartados exclusivos para personas con discapacidad, en las paradas de bondi, en salidas de autos, y la gente de tránsito se estaciona ahí, te toca la bocina 2 veces, te silban 2 o 3 veces, y si no apareces, te levantan el auto y nos vemos en el corralón. Así que pórtense bien, manejen considerando al resto del mundo, porque hay gente que maneja como si no existiera no existiera humanidad alrededor de ellos, y andan ellos, van, vienen, suben, bajan y no respetan a nadie. 9 de la mañana, 28 minutos. ¿Vos podés creer lo rápido que ha pasado esta jornada de jueves? El diario nuevodía.com.ar continúa actualizándose con el excelente trabajo de Tony Villanueva en la redacción, que ya subió 58 notas en 1 hora y media más o menos. Te contamos lo que hace al quehacer local. Te contamos qué pasa en la provincia de Santa Cruz. Te contamos qué pasa en el país y en el mundo. Te cuento, por último, hablé de deporte y siempre antes de retirarme, te dejo una pastillita. Hoy, amistosos internacionales en la previa del Mundial. Eslovenia-Chipre. Ninguno juega el Mundial, así que no importa. Si querés mirar un partido cualquiera, podés hacerlo. Suecia juega contra Grecia a las 14 horas. España, uno de los candidatos, contra Irak a las 16 horas. 16:10. Francia contra Costa de Marfil. A las 21 horas, República Checa, sí, bien digo, Guatemala. Y por último, en esta jornada, México, 23 horas, enfrentando a Serbia en vísperas del comienzo del Mundial. Mañana juega Paraguay, por ejemplo. Mañana, creo que de lo que nos importa es el único. Ayer ganó Argelia, nuestro primer rival oficial. Le ganó a Holanda, nada más y nada menos. O a Países Bajos, como se le dice actualmente. Ustedes eran muy chicos, pero antes ese país se llamaba Holanda. Mi nombre es Julián Quirós y como cada mañana es un placer acompañarte en el aire de Radio Nuevo Día. Esta propuesta se llama Buenos Días Malvinas y además de contarte los principales títulos, obviamente hacemos una referencia diaria en clave de reclamo de soberanía. Hoy no hay efeméride malvinera, por eso no te cuento ninguna, o malvinense, no te cuento ninguna, pero seguimos atendiendo a las mismas para continuar también teniendo presente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Y obviamente nuestras noticias las leemos en esa clave o las entendemos en esa clave. Y hay que decir que también lo hicimos en este caso en el marco de el eventual tratamiento para la modificación de la ley de compra de tierras y la habilitación para compras a extranjeros, con todos los peligros que ello implica. Si no queremos seguir siendo colonizados poco a poco, paulatinamente, por intereses extranjeros, hay que estar atentos a estas cosas también, porque los legisladores tienen su cuota de responsabilidad. Mañana tengo mucho más por contarte y por seguir profundizando en esta propuesta de las mañanas, de la primera mañana de Radio Nuevo Día. El saludo para todos los que estuvieron del otro lado de YouTube, para los que están en el otro lado del 100.9 del dial, para los que mandaron mensajitos y para los que no. El saludo para mi padre, Jorge Quiroz, que estaba escuchando por ahí temprano y me remitía información respecto de la paritaria central. Ahora nos vamos a la calle a cumplir con nuestra tarea. Yo lo dejo en las excelentes manos de el gran Leandro Dolan, de Rodrigo Arredondo, el hombre de las consignas, y del profesor Héctor Mancilla, que de ahora y en adelante hacen arriba el día. Me voy a la calle con mi único equipaje, que en este caso es un blues. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Cruza frontera.